Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, explicaros, mi nombre es Toni Zaragoza, como he dicho antes, responsable del área de innovación en marketing en Zenfim. Somos un clúster que agrupa a unas 150 empresas de la cadena de valor del equipamiento del hogar y del contract. Lo que hacemos en Zenfim, somos una entidad sin ánimo de lucro, lo que hacemos es promover la colaboración entre marcas y bueno, pues intentar ayudarles en la adquisición de conocimiento, la inteligencia de mercado, proyectos colaborativos, etcétera. Bien, algunos de los proyectos que impulsamos desde Zenfim, concretamente desde el área de innovación en marketing, son estos que veis en pantalla. El que quizás os suene más es Interiotel, es el evento especializado en interiorismo de hoteles, que se va a celebrar nuevamente con carácter presencial el mes que viene, del 24 al 26 de noviembre, y al cual pues os invitamos a todas y a todos a que vengáis a formar parte, porque realmente es el evento de referencia en interiorismo de hoteles en Europa. Bueno, otros proyectos, obviamente, WeContract BCN, tenemos otro showroom en Madrid, que es DoContractMat, la plataforma High Contract y un proyecto con el que impulsamos la internacionalización de las empresas que se llama Well Alliance Hospitality. Y ya por mi parte, poca cosa más, paso la palabra a Belén, que ella misma os acabará contando. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Ya Toni comentó un poco el programa de hoy, así que, bueno, más que nada es porque como esto lo vamos a grabar para transmitir y para los que no tienen la oportunidad de ver el espacio en persona, bueno, este es nuestro espacio. Somos un showroom que nos dedicamos a dar soporte, como decía Toni, a los interioristas, arquitectos y promotores. Y, bueno, también quería comentarles de que voy a poner un vídeo del showroom, bueno, sobre todo para incentivar a las personas que nos van a ver en diferido, y luego comentarles cuáles son las marcas que nos acompañan en esta etapa del proyecto de WeContract. Ahora las 15 marcas líderes que están con nosotros son Variperfil, Busper, Carimbisa, Decosan, Ducholux, Elia Tables, Hansgrohe, Inclass, Luxes, Motion 4, Noela Marquet, Raño, Saint Honoré, Sonea Arauco y Cenio. Bueno, aquí están todas las que nombré. Bueno, lo importante de nuestro showroom es que somos un showroom que no nos dedicamos a ninguna categoría de producto en particular, sino que tenemos de todo, de equipamiento, revestimientos, ventanas, todo lo que compone un baño. Bueno, eso es lo que nos hace fuerte, ¿no? De tener un poco de cada parte del hogar. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, aquí tienen también los datos de correo, teléfono, para aquellos que todavía no vinieron al showroom y quieran venir, así pueden contactarnos. Y bueno, ahora voy a pasar a presentar a las personas que van a estar aquí con nosotros compartiendo. Voy a empezar presentando a Ricard Trench, que te agradezco mucho de aceptar la invitación. Y para conocer un poco más quién es Ricard y cuál es su trayectoria, bueno, aquí tengo un poco un extracto, obviamente él después nos podrá contar mucho más y nos daremos cuenta de cómo trabaja, cómo son sus proyectos. Ricard es licenciado de la Escuela Superior del Vallés, estudió arquitectura en la UPC. Luego, al finalizar la carrera, se muda a New York, bueno, para seguir teniendo nuevos conocimientos, y trabaja para Dome Architecture. En 2003 forma parte del equipo de Taruela López Interioristas como director creativo, como director de proyectos. En el 2009 Sandra funda ST Interioristas, donde Ricard participa como director del estudio y codirector creativo. Luego, en el 2015 se incorpora visiblemente como socio y cambian la marca, lo que, bueno, por lo menos desde ahí empecé yo a seguirlo, Taruela Trench Estudios. Ricard, muy valiente, a principios del 2020 fundó su estudio con una vocación muy próxima y empática con el cliente. El estudio cuenta con mucha experiencia en lo que son proyectos de hostelería, restauración, y tiene mucho posicionamiento, tanto nacional como internacional.
Bueno, también realizan proyectos residenciales, oficinas y comerciales. Y bueno, hoy nos va a presentar dos proyectos de restauración que bueno, son de dos conceptos muy diferentes ambos, pero bueno, cocinados en el mismo momento. Así que bueno, voy a agradecerte la participación y pasarte para que puedas contarnos un poquito más. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues antes que nada daros las gracias por la invitación, gracias Belén, gracias Tony y a CENFIM y a esta organización. Y vuelvo a repetir, ya hace casi un año y medio, no sé, hicimos un webinar donde explicaba algunos de los proyectos que había realizado en la anterior fase cuando estaba trabajando con Sandra, cuando teníamos el estudio con Sandra. Hoy vamos a explicar dos proyectos que surgieron justamente durante el confinamiento o justo los meses posteriores y que son, aparte yo creo que está muy bien explicarlos juntos porque son dos proyectos totalmente distintos, desde el encargo y evidentemente el resultado. Vamos a trabajar o vamos a hacer esta presentación básicamente explicando un proyecto que se ubica en Cáceres, que se acaba finalmente bueno, abre en 2021, pero sí que son un proyecto que empieza todo en 2020 y es un encargo de Toño Pérez y José Polo, que son los propietarios y del hotel y restaurante Atrio, que es un restaurante que se formó, bueno, que se abrió en 2010 por Mansiña de Tuñón y que crea un referente en el centro de Cáceres, que es un centro histórico medieval que tiene pues mucha visita turística, pero durante la pandemia uno de los restaurantes al lado que había tenido que cerrar queda en disposición para un nuevo propietario. En este caso Toño y José lo que aprovechan es un poco la situación para decir, bueno, tenemos un restaurante, hotel que es gastronómico con un reconocimiento de 2 estrellas Michelin, vamos a apostar por un nuevo proyecto gastronómico más relajado, que cuide lo que es la gastronomía extremeña y que invite, que sea más inclusivo a todo el mundo, que no sea un proyecto tan gastronómico. Lo que buscan es un palacio, bueno, el local que ha cerrado justo a la puerta de al lado es ahora lo veréis, pero es un local que está dentro de un palacio medieval del Vizconde de Roda, que durante años ha sido como restaurante y se ha ido transformando, y cuando me llaman pues lo que quieren es recuperar un poco la esencia del palacio, de la gastronomía, volver al origen, buscar todos aquellos materiales y esas experiencias que puedan evocar a lo que había formado parte del centro histórico. Por otro lado tenemos un encargo que es un proyecto que viene a petición de Grupo Pantea. El Grupo Pantea es un grupo de restauración aquí en Barcelona, ya llevan 12 años, tiene más de 6 restaurantes y aparte también gestionan algunos de los chiringuitos de la playa. Es un grupo muy dinámico, muy fresco, con locales muy energéticos, muy divertidos, que encuentran una nueva localización en el centro, en la calle Enrique Granados de Barcelona, y es un local, era un semisótano, es un local difícil porque es un semisótano y tiene muy poca luz, está muy céntrico, pero es un local un poco complejo, y lo que pretenden ellos aquí es crear un espacio muy dinámico, que pase muchas cosas, que tenga mucho color, y aparte uno de los socios fundadores de Pantea Group es de origen iraní, aunque ha crecido en Estocolmo, y entonces quieren recuperar un poco el esplendor, la esencia de Irán, de Teherán, de los años 70 antes del golpe de Estado. Entonces, básicamente, el encargo, ahora veréis un poco las sinergias, un poco el briefing de uno y del otro, entonces estamos viendo un poco esta dualidad, o sea, en el mismo momento se formalizan dos encargos muy distintos. Estamos hablando del briefing de Torlesán, de respetar, recuperar la esencia, la herencia, la arquitectura del medievo. La intención, pues evidentemente, es usar una paleta de materiales homogénea, materiales tradicionales, evitar todo ese ornamento superfluo que aporte información innecesaria. Bueno, pues todo el tema de procesos artesanales, evidentemente, forma parte de este lenguaje, y luego lo que se buscaba era crear un poco un refugio, un espacio tranquilo, que fuera como un remanso de paz, pues en el centro de las calles del casco histórico de Cáceres. Entonces,
donde se busca un espacio tranquilo, armonioso, donde incluso tenemos el campanario al lado. Tengo que decir de Torre de Sande, se llama Torre de Sande porque el centro de Cáceres es un centro, tenía pues 22 torres medievales que en el siglo XV la reina Isabel Católica las hace desmochar, es decir, quitar la parte superior para un poco pacificar la ciudad de Cáceres y las familias nobles que se están peleando entre ellas por un tema de la guerra de sucesión, que era ella o su sobrina. Entonces es de las pocas torres que quedan en el centro de Cáceres, que está entera, ahora lo veréis, y que aparte está cubierta de una hermosa hiedra muy frondosa. Entonces tiene mucho significado, este edificio es muy singular. Bueno, en fin, el Torre de Sande, lo que os decía, es también apostando por una oferta gastronómica más relajada que lo que sería que Atrio. Entonces decían crear un espacio que no frene, que sea inclusivo, etcétera, etcétera. Por el contrario, nos encontramos en Sumac y Mambo. Sumac es el nombre de una especie iraní, Mambo es justamente lo que quería el cliente que transmitiera el local, ¿no? Que fuera divertido, que fuera un sitio no solo para disfrutar de la gastronomía, sino también para poder disfrutar de una copa. Tiene una selección de cerveza artesanal. Entonces que había una fusión y realmente se dividía en tres espacios, una zona más lounge, de bar, de copas, una zona de barra de pie de cervezas y una zona de degustación gastronómica. Pero en todo caso siempre querían que volviéramos a esa atmósfera de Teherán de los años 70, que fuera un espacio que sorprendiera, que era contraste, riquezas y que utilizaron mucho colores y patterns. De hecho, veréis que es un proyecto que es bastante rico en colores y en patterns, y el cliente incluso en algún momento quería más. Entonces, era en el mismo momento que estábamos proyectando uno y el otro, estábamos pues jugando a estas dos maneras de conceptualizar un proyecto, y como podéis ver, pues es muy distinto. Finalmente, bueno, lo que pedía evidentemente Sumac y Mambo es un espacio que al entrar sorprendiera, que fuera muy dinámico y divertido. Todo lo contrario que nos habían encargado desde Torre de Sande. Por último, querían que también hubiera una aportación de nuevas tecnologías, de que fueran materiales pues que no fueran tan tradicionales. Aquí se utilizó pues la impresión digital, la serigrafía en techos, los lavabos están hechos con modelaje 3D, etcétera, etcétera. En fin, esto es un poco el briefing y esto es un poco las preexistencias que nos encontramos. Esto es el estado original de Torre de Sande, donde podéis ver pues que sí, es un palacio medieval, tiene sus bóvedas, el pavimento en juego de damero de mármol blanco y mármol negro era una preexistencia que decidimos mantener porque era muy bonito, pero había como capas y capas que desmerecían la arquitectura medieval del palacio. Luego veréis que hay una parte de porche que está ganado al patio. Realmente este porche con una estructura de aluminio y un policarbonato y un poco de brezo, no sé qué había por ahí encima, realmente era una cubrición que se había ganado al patio de una manera totalmente, bueno, no voy a entrar en el caso, ¿no? Pero realmente no era algo que tuviera la nobleza que pedía el espacio. Y como podéis ver, el patio se ve parte de aquí de la torre, hay un pequeño pozo, etcétera, etcétera, pero no tenía la entidad que debía tener. Por otro lado teníamos el local original de Sumac y Mambo, que está en la calle Enrique Granados. Era un antiguo videoclub, un semisótano, muy poca fachada, tenía 2 o 3 ventanitas. Es un espacio que entras bajando y luego te encuentras una zona más estrecha y finalmente una gran sala que está presidida por estas columnas de hierro colado que articulaban un poco el espacio y que nos obligaron a estructurar, pues ahora veréis un poco la distribución o el resultado, la cocina de una manera más central. Entonces aquí claramente en Sumac y Mambo las 3 zonas ya quedaban morfológicamente muy marcadas por la misma arquitectura del local. ¿Cómo empezamos a trabajar? Un poco la ponencia va a explicar materialidad para crear esta identidad. Al final, cuando el cliente te pide una identidad tan clara como Torre de Sande, que quieren que sean un sitio en el centro histórico que no destaque, que se integre, que forme parte de esa tradición, etcétera, etcétera, pues lo primero que pensamos, una vez habéis visto ya los espacios como eran, es pasar una veladura, algo que uniformice, que le dé una cierta continuidad, que ponga en valor esas bóvedas, que no las separe del paramento vertical. En este caso,
fue un proyecto que muy poco material, con una propuesta casi muy epidérmica, llegamos a desarrollar todo el proyecto. Fue trabajar con un silicato de cal, mortero de silicato de cal, que se aplicó tanto en paredes como en bóvedas. La mayoría de pavimentos interiores, pues podéis ver que dejamos, o veréis que dejamos el damero existente de piedra, y sí que había algunos paramentos en piedra natural que lo que pasamos simplemente esta veladura por encima para dar esta sensación de continuidad. También otro de los motivos es porque los espacios de repente crecieron ópticamente, se hicieron mucho más amplios. Estamos hablando de una arquitectura medieval, una arquitectura muraria, donde hay grandes separaciones entre las salas no son tan diáfanas como esperábamos. El hecho de velar todo con este material hizo que los espacios respiraran, fueran mucho más grandes ópticamente. Por último, veréis que se aplica en la zona del porche y en el patio un elemento que es, bueno, nosotros lo llamamos la calzadilla, pero que es el adoquín de granito, que de hecho ya es una respuesta, un poco réplica de algo que se había hecho ya en el Hotel Atrio, que habían hecho Mansilla Tuñón, en el patio de Atrio ya tenían este elemento, también por la proximidad de Portugal, y se aplica este mismo pavimento tanto en el porche que mantuvimos como en el exterior, y se cubren esas vigas de aluminio, etcétera, etcétera, se pintan, se crea una cubierta muy ligera, fonoabsorbente, para acondicionar bien el local, y también se vela todo en esa misma, en este caso en pintura a la cal, no en revocó, y se crea una cubierta de junco natural. Al final los elementos arquitectónicos que he explicado, que son estos y son pocos, luego se complementan con otros elementos que siguen el mismo diálogo, que son elementos, pues cortinas de lino natural, alfombras de yutes, cerámica tradicional que aplicamos tanto en los baños como en algún elemento más decorativo, carpinterías de hierro, potenciar la vegetación en el patio, y finalmente pues alguna pieza recuperada, algún mueble antiguo que nos ayudaba un poco a potenciar la historia perdón, del lugar. Perdona. ¿Qué nos encontramos en Sumaquimambo? Nos encontramos que nos piden un local de los años 70, Irán. Pues lamentablemente no tenemos muchos referentes de Irán de los años 70 en cuanto a fotografía, etcétera. Lo intentamos y no había tanto, pero sí sabemos lo que son los años 70, los hemos vivido, y entonces sí que tiramos de referentes de arquitectura que nos han gustado, que nos han marcado, y que en cierto modo nos aportan esa energía que nos está pidiendo el cliente, ese color, ese pattern, etcétera, etcétera. Por otro lado, nos están pidiendo que sea un local que tenga cierta inspiración iraní, pero que tampoco no quieren crear un decorado. Entonces nos basamos mucho pues en referentes de arquitectura. Antoni Moragas, los vestíbulos de estas porterías que tiene maravillosas en Barcelona, en Via Augusta, o tiene también en la calle Diputació, donde jugaba con estas baldosas en el techo, que hacía estos patterns geométricos que aparte a nosotros, según cómo nos podía incluso venir bien para el tema de todo el juego de geometrías más arabescas, etcétera, etcétera. Jugamos con los colores más presentes. De hecho, en imágenes de Antoni Moragas, estos vestíbulos ya juegan con el rojo, con el amarillo crema o con el azul. También cogimos como referente, ya lo veréis, los techos pintados de Gio Ponti en la Villa Planchar, y trabajamos con elementos muy coloridos. Lo que nos encontramos es un local muy oscuro, pero al cliente le gusta la mezcla de Irán o Teherán años 70, pero también le gusta un poco el look industrial. Entonces en este cóctel intentamos hacer lo que salió, pero sí que tiramos un poco de la idea de recuperar la luz de una manera artificial a través de unas grandes ventanas que aportaban esa sensación de menos sótano, y lo hicimos de una manera con las típicas carpinterías industriales que se habían empleado a principios del siglo XX, y luego finalmente pues las paredes un poco ajadas, húmedas, como podían presentar en algunos casos, también favorecieron este aspecto un poco más industrial que buscaba el cliente. Aparte de esto, que podrían ser los elementos que constituían el lenguaje sobre el que el encargo se componía, entonces sí que trabajamos pues con materiales que son los que habitualmente trabajamos en todos los proyectos, que son pues hormigón, cuero, en este caso un color coñac, igual aquí se ve más apagado, pero un color más naranja, madera de nogal, madera de roble,
Evidentemente introducimos el tema del alicatado con baldosas, introducimos otro elemento que eran las cortinas de cuentas de madera de nogal que hicimos hacer en un taller en Mallorca, porque aportan, bueno, son algo que se ha perdido también. Y entonces fuimos introduciendo esos materiales, pero también luego nos vimos obligados, bueno, en la búsqueda loca del color que estábamos, pues a buscar algún referente de iluminación de esa época, introducir neones, introducir esos patterns, como podéis ver aquí se hicieron unas muestras para serigrafiar todos los techos, que era un fono absorbente. Estamos jugando al final en un local con muy poca altura, no podíamos, las instalaciones quedaban todas vistas, no podíamos bajar ni esconder nada, entonces el reto, o uno de los retos, fue realmente cómo podíamos plantear un techo fono absorbente, porque si no es insufrible, y que aportara esta riqueza material o color, pero sin poder bajar mucho el falso techo. Bueno, pues aquí veis un poco una selección, pues, patterns que teníamos, tanto patterns en el suelo como en el techo, y cómo se fueron realizando los volúmenes 3D del baño, que al final fue una impresión 3D, etcétera. Vuelvo a Sande. Siempre iré haciendo la presentación yendo uno y dos, porque creo que es una buena manera de explicar, ¿no?, la dualidad en el momento en que se proyecta. Aquí podéis ver perfectamente cómo tenemos una zona más torturada, que son estas salas de aquí más pequeñas, que son las 3 bóvedas. La cocina forma parte de esto y el back of the house de toda esta zona, y esto es el patio original, que se cubre parcialmente con este porche y que nosotros recuperamos. Lo que hacemos es vestir mejor. Hay un acceso directo a la plaza de San Marco, donde aquí tenemos la catedral con el campanario, pero el acceso se provoca por este pasillo que da acceso a un bar, ya era un bar, esto ya era un restaurante y esto era el bar, a 2 salones. Por aquí se sube a unos salones superiores y luego tenemos el porche. Lo que encontramos al final aquí, de lo que estábamos hablando, es vestir ese espacio. Habéis visto 4 imágenes anteriores, pero es darle un poco el juego con esta veladura de pintura de revoco de silicato de cal, simplemente vestir. Pues la barra recupera el lenguaje de un mueble antiguo, es decir, vestimos con una boiserie este elemento de roble, ubicamos un granito veteado que fuera en combinación también con el suelo que mantuvimos, mobiliario, en este caso pues se trabajó con un mobiliario que también estaba sillería de alque que estaba trenzada, etcétera, etcétera. Y resaltamos un poco la imagen, ¿no?, un poco más clásica del altar, donde ubicar todas las copas. Como podéis ver, también en gran parte del bar se trabajó con un mobiliario que jugaba con el juego del damero, un mobiliario más ágil o más sencillo, mesas de mármol. Al final ellos querían un bar de toda la vida en el centro de Cáceres, porque ellos no tienen bar, tienen restaurante, pero no tenían bar. Les hacía ilusión tener un primer bar y esto fue un poco el ejercicio. Esta es la zona de acceso, como podéis ver. La solución, no os voy a sorprender, estamos hablando siempre de esta veladura, el silicato de cal, cambiar esa iluminación, pero es que todo el proyecto, la iluminación de todo el proyecto siempre es una iluminación difusa, es a través de pantallas o a través de tulipas de porcelana como la de Cirio de Santa Icole, es decir, siempre trabajamos con una luz muy matizada. Aquí, pues ya lo veréis, es un ejercicio de cortinas, de vestir mesas, de alfombras, ese porche que ubicamos todo el pavimento de adoquín que daba continuidad, y unas grandes correderas que desdibujaban el límite dentro-fuera, y reestructurar esas vigas anteriores, pintarlas con pintura cal y introducir un fono absorbente para aportar ese confort. Mesas, sillas, decoramos con ramas de encina y espejos, pero al final es un proyecto más de recuperar esa piel que se ha perdido, que habéis visto pintada de varios tonos, etcétera, etcétera, y amueblamiento, como podéis estar viendo en estas imágenes de aquí. Al final lo que se está buscando es esta armonía, esta paz, donde incluso desde el patio puedes oír, ¿no?, el campanario, hay una fuente donde puedes oír el ruido del agua, es un oasis, un pequeño oasis en el centro de Cáceres. Lo que hablábamos de la cerámica, apostamos por la cerámica, la artesanía local, incluso esas son piezas, algunas son antiguas, en el baño, para dar un poco, siempre explicar un poco los procesos, ¿no?, la artesanía, volver al origen. Los que nos encontramos en Sumac, la diferencia es un local mucho más diáfano, es un local que obliga a bajar. Luego teníamos uno de los problemas era evidentemente todo el tema de la accesibilidad, pero la resolvimos, y coincidiendo un poco con la fisonomía del local, pues nos encontramos una primera
Sí, una primera zona que ubicamos la zona más de copas, una zona de barra que era la zona más de paso y más estrecha, y finalmente una zona gastronómica que giraba alrededor de una zona de show cooking, una cocina totalmente abierta, donde potenciar y explicar también la manera, porque al final la cocina iraní se basa mucho también en carnes a la brasa, en productos de mucha calidad, y la idea era en cierto modo poder explicar esto o dejarlo como gran protagonista de este espacio central. La zona lounge, pues al final aplicaremos un poco los mismos sistemas que hemos estado trabajando, aplicaremos, pues aquí veréis siempre las instalaciones vistas, desde los sprinklers, aires acondicionados, iluminación, todo quedó a la vista porque no había, pero también reforzaba un poco ese lenguaje industrial que buscaba el cliente. Y lo que iréis viendo es que el techo es una placa fonabsorbente 60 por 60 muy normal, que se encoló directamente sobre la caja acústica que se generó en el local, y se imprime, o bueno, se serigrafía con 3 patterns distintos y con 3 colores distintos. Entonces cada zona muy distinta del mismo restaurante crea una identidad base de cómo combinamos estos patterns de estos colores. Entonces aquí podéis ver, pues es una zona donde la altura de mesa es una altura de 65, ya no es una altura de comer normal, estamos trabajando en una zona más lounge que te permita comer o te permita tomar una copa. Se apostó por la idea de una manera más informal de sentarse, puffs, en este caso trabajamos con puffs de cuero, algunos de tela, algunos de cuero microperforado, estas grandes butacas muy bajas, mesitas bajas, y también algo en el perímetro un poquito más alto, pero igualmente manteníamos la idea del 65. La zona de barra, por el contrario, el pattern del techo cambia, es un pattern más luminoso, más amarillo, porque es la zona más oscura del local. Se trabaja de una barra con hormigón, un hormigón encofrado. La pared que acompaña de enfrente de esta barra es donde colgamos esta gran cortina de cuentas de nogal y una zona de apoyo para la degustación de cervezas, porque es una barra que tiene una degustación de 15 o 20 cervezas artesanales. Es un poco, este es el recorrido a medida que uno va entrando. Como podéis ver, la cortina de cuentas, que está suspendida por una guía que es muy visible y roja, acaba separando. Puede ser también un elemento que pueda separar parte del comedor para, si se reserva, se hace un reservado. Entonces eso funcionaba como revestimiento y al mismo tiempo como separación en el caso de un privado o algo así, evidentemente no acústico. Entonces lo que acabáis viendo es cuando se llega al final a este comedor, lo que encontramos es una gran sala que era totalmente oscura y donde nosotros reproducimos este gran ventanal a modo de cuarterones industriales con un vidrio catedral que recuerda un poco a este tipo de ventanas, y el pavimento de cemento que unifica los 3 locales. En este caso, bueno, aquí no se ve muy bien, pero tiene unas alfombras impresas en el suelo, tiene el techo serigrafiado y este elemento central que es la campana donde recoge debajo todo lo que es la preparación gastronómica de los productos. Seguimos evidentemente trabajando con distintas maneras de sentarse. Toda esta zona que estáis viendo ya es altura 75, las mesas, algunas de ellas son en madera de roble, otras son pintadas, otras incluso tienen un juego de mosaico. Y finalmente los baños, donde ya es el punto que nos pedían ellos, que fuera mucho más divertido, que esto es algo bastante habitual, donde directamente ya entramos a bañar directamente con uno de los colores del proyecto, que era, os decía, el amarillo un poco crema o mostaza, luego teníamos el terracota y este azul, y finalmente en el baño pues directamente la explosión es total de color, tanto en pintura como en baldosas como los lavabos. Y esto sería todo. Muchas gracias, Ricard. Y bueno, ahora lo que queríamos hacer es hacer un pequeño coffee break para, bueno, un poco tomar algo. Tenemos todas las cosas que están detrás de la puerta que tenemos de madera. Y nada, nos vemos en unos, bueno, lo dejo a gusto vuestro, pero aproximadamente en 15 minutos nos volvemos a ver para escuchar a Elia Tables, a Daniel Febrel de Elia Tables, para escuchar a André Rovira de Zona de Arauco y a Víctor Llorens de Raño. Así que nos vemos en un ratito y decirles que, bueno, ahí hay café, hay distintas cosas, pero bueno, que el que quiera alguna cervecita o algo, que me acompañe y nos vemos en la cocina, que sé que es tarde y apetece. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con las ponencias. Ahora voy a presentar a Daniel Febrel. Él se incorporó como comercial de Elia Tables. Bueno, lleva una semana con nosotros, trabajando con nosotros, pero bueno, ya sabe bastante del producto y bueno, y lo mejor que tiene el producto de Elia Tables es que es muy simple porque es muy natural. Así que te dejo, Daniel, y bueno, aquí me quedo.
Gracias, Belén. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia. Y os voy a presentar lo que es el producto de Elia Tables, una de las 15 empresas que forman parte de este precioso y premiado recientemente showroom. Elia nace de la experiencia durante más de 20 años en el sector de la madera, del mobiliario y de la ebanistería artesanal, ¿vale? En estos últimos años, la empresa se ha especializado en realizar muebles de piezas de tronco entero. Y eso ha provocado, pues, dar un giro importante a nivel de producto, un giro de 180 grados, o bueno, me atrevería a decir de 360 grados, a la filosofía de producto que hasta entonces estaba trabajando. Bien, vamos a ver el proceso de estas piezas. Bien, son piezas de tronco entero, como os comentaba. Seleccionamos las mejores piezas de tronco entero, valorando sobre todo sus imperfecciones. ¿A qué me refiero a las imperfecciones? Pues a los nudos, a las diferentes tonalidades, a esas formas ergonómicas que después daremos potencial y finalmente tendrá el producto pues una presencia y una elegancia excepcional. Todas estas piezas tienen que pasar pues, por un proceso de secado natural y esto es muy importante el tenerlo en cuenta, debido a que, bueno, si no, antes de trabajar cualquier pieza, antes de cualquier tratado de moldear la pieza, esta pieza tiene que estar perfectamente seca, con lo cual pasan procesos que pueden llegar a durar hasta 4 años. Tener en cuenta de que son piezas a veces pues de 4 o 5 metros de largo y unos 10 centímetros de grosor. Los plazos de entrega no son tan largos, nosotros trabajamos esos 4 años, ya las piezas las tenemos secas, las ofrecemos y las empezamos a moldear. Bien, trabajamos con gran variedad de maderas de todo el mundo y de todos los tamaños, desde piezas pequeñas hasta piezas, como os comentaba, que pueden llegar pues, a 4 o 5 metros de largo y con mucha variedad de tipos de madera, samán, nogal, olivo, provenientes de diferentes zonas del mundo. En ellas encontraremos en cada una de ellas una característica diferente a la otra. Dependiendo qué proyecto vayamos a hacer, pues trabajaremos con un tipo de madera o de otra. Todo esto también dependiendo de la ubicación y dependiendo del uso de cada proyecto, de cada pieza, de cada mueble, podemos orientar en una madera u otra. Bien, una vez tenemos ese proceso de secado de esas grandes piezas de tronco entero, empezamos el trabajo muy artesanal de cada pieza. La primera fase es una primera fase de superficie, de lisado de superficie, donde utilizamos herramientas muy básicas, pero también complementarias con otras herramientas más actuales y más modernas, ¿no? Soluciones personalizadas en cada pieza. Cada pieza de Elia es única, no hay 2 piezas iguales. Y por lo tanto, pues ofrecemos en cada pieza es un proyecto nuevo para nosotros, soluciones personalizadas, ¿vale? Podemos mecanizar esas piezas para que ya estén preparadas pues, para una estructura, para una ubicación X. Cada pieza será exclusiva y diferente a la otra. Con ello conseguimos pues, mobiliario, diseños únicos y unos acabados que aplicamos aceites y barnices que dan ese aspecto natural de la madera. Realmente, bueno, os invito a que encontréis un poco las diferentes piezas que tenemos por el showroom para que las podáis tocar y apreciar un poquito esa naturalidad de la que os estoy hablando. Esto sería pues una pieza acabada, una mesa en este caso de nogal, donde veréis que es muy orgánica, ¿no? Es una pieza de tronco entero muy orgánica. Eso también dependerá del proyecto, ¿vale? Hay proyectos que piden pues más una pieza orgánica, hay otros que no tanto, ¿vale? Nuestro trabajo será encontrar la pieza adecuada para cada proyecto y adaptarnos a su uso y a su estética de ese momento. Gran resistencia y gran calidad. Esta parte, aunque no lo parezca, es la misma mesa,
¿vale? Vista por el lado. Si decía hace un momento que bueno, que no hay dos piezas iguales, pues tampoco hay ningún lado igual muchas veces. Como podéis ver aquí, pues bueno, esta parte preciosa donde hay un nudo existente y los artesanos han trabajado con ese arte, ¿vale? Para provocar esta sensación de calidez que transporta pues a tranquilidad. No sé qué sensaciones os puede despertar, ¿no? Si hay esa tranquilidad, esa relajación que ofrece la madera maciza en ese sentido. Aquí podemos ver, por ejemplo, la cantidad de aguas que saca esta pieza de samán al pasar esas lijas sobre la superficie más exterior. Elegancia temporal en todos los sentidos, ¿no? Elegancia temporal porque es un producto muy noble que os puede encajar en muchos tipos de proyectos, y también atemporal en el sentido del tiempo, ¿no? Porque seguramente serán mesas y serán muebles que van a heredar nuestros hijos y nietos, ¿no? Al tener estos y trabajar con estos grosores de madera. Bien, como os decía, cada pieza es un proyecto nuevo en Elia. Y eso es la grandeza que podemos ofrecer en ese sentido, adaptarnos mucho a los proyectos, a los diferentes usos que vamos recibiendo. En la actualidad, pues bueno, realizamos proyectos muy variables, desde proyectos de particulares a proyectos profesionales, interioristas, decoradores, arquitectos, etcétera. Nuestro departamento de oficina técnica y diseño también confecciona pues las mesas, por ejemplo, que estáis viendo ahora, mesas de oficina, también de 4 metros, mesas de comedor, de salón, un poquito. También confeccionamos lo que son los soportes, aunque si conviene pues también nos podemos adaptar a cualquier tipo de patas pues de otro fabricante, ¿no? Mesas de centro, incluso ahora estamos abriendo pues bastante esta línea de baño con estas piezas macizas también que combinan muy bien esta parte de más de estética más artesanal. Aprovechando la ocasión, he escogido dos proyectos también para mostraros, donde Elia ha participado. Uno de ellos, proyecto de estudio Tarruella Trench, donde Ricard también participó en él, dentro del Interiotel Barcelona del 2019. Y aquí se trabajó pues este espacio. El proyecto era de un diseño de suite, una suite para el viajero donde encontrara pues relajación. Como ves, es un espacio muy zen. Y donde Elia aportó pues la parte, por ejemplo, que veis de la zona de descanso, la zona del cabecero, el doble cabecero en forma de L, ¿vale? 2 piezas enteras de tronco entero, en este caso de roble, toda la parte perimetral y marco, estructura de la cama. Aquí también podemos ver un poquito el detalle de este espacio, que la misma mampara cabecero, vamos a decirlo así, en forma de L, creaba pues un espacio diferencial, ¿no? Creaba pues ese espacio de descanso más apartado. Al fondo veréis pues bueno, otro grande largo y tablero de 4 o 5 metros de largo, madera de roble también, mesa pues bueno, multifuncional, una mesa baja, donde se adaptaba muy bien al espacio. Y para acabar, pues bueno, para que veáis un poco la diversidad de proyectos que podemos realizar, he escogido este proyecto, en este caso era una peluquería del Salón de Belleza de Montse Bonet, donde el proyecto lo realizó Daniel Tort el año pasado, y bueno, nos llegó este encargo de realizar pues, diferentes tocadores, diferentes mesas de trabajo de la peluquería, donde adaptamos estas piezas de tronco de Iroko. El Iroko es una madera muy resistente, con lo cual aquí pues había trote, dejar los secadores, dejar todas las piezas, las herramientas, diariamente pues puede, pues bueno, hay que escoger lo que decíamos, la madera adecuada para cada sitio, ¿no? En este caso pues escogimos esta madera que es súper resistente. Y como veréis también, lo que os comentaba, que podemos adaptar pues mucho las piezas a las necesidades que podáis tener a la hora de, pues bueno, por ejemplo, mecanizar estas mesas a nivel de adaptar los enchufes, las tomas de corriente, pues no hay ningún problema en poder acceder
a poner estos diferentes accesorios que el uso y el día a día pues, del proyecto pueden surgir, ¿no? Vemos también la otra pieza de tronco entero, en este caso pues un corte transversal, también precioso, y una solución muy creativa de espejos y de luces que da un contraste pues realmente pues muy interesante. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el producto. Cualquier tipo de información o detalle que podáis tener sobre el producto, pues solo hace falta que os pongáis en contacto con Belén aquí en WeContract, y a partir de aquí pues conmigo también, y podemos ver los productos y las necesidades que tenéis en general. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, ahora voy a invitar a Víctor Llorens, es Sales Manager en Raño del Grupo Marazzi, y bueno, y nos va a contar un poquito más sobre los productos, y dice que tiene sorpresas, que viene con sorpresas. Así que te doy el paso, Víctor. Bueno, como decía Belén, yo soy Víctor Llorens, soy el responsable comercial de Raño en España. Raño, os explico un poquito, es una empresa italiana que nace en 1949, ya en el centro de la cerámica de Italia, que es Soasolo, en Módena, ¿vale? Y a partir de ahí, pues lleva una larga trayectoria en el mundo cerámico. Su ADN, el ADN, como no podía ser otra forma, de Raño, es la búsqueda del diseño y de la calidad de los productos. Como sabéis, la cerámica es un producto noble, en realidad es natural, porque son tierras prensadas con un diseño del que sea, y eso es lo que hacemos nosotros en Raño, buscar, seleccionar productos, materias primas, para luego proponer al mercado una selección de productos que os pueda venir bien a vosotros, los que diseñáis los espacios, para proponerlos y que sea al mismo tiempo que sean útiles en la vida de cualquier espacio. Y hoy os voy a presentar un poquito una de las tres últimas colecciones que hemos presentado, lo que es la feria de Cersalle. Cersalle, para la gente que conoce el tema de la cerámica, es la feria internacional de referencia de la cerámica a nivel mundial. Nosotros, como italianos, presentamos siempre nuestros productos allí. Aparte, también deciros que nosotros pertenecemos a una multinacional muy importante, que es el Grupo Marazzi, que a su vez, aparte de tener fábricas en Italia, pues tiene también fábricas en España, donde estamos ubicados nosotros. En España tenemos 2 fábricas. A pesar de pertenecer a una multinacional tan grande, nosotros todavía no hemos perdido nuestro ADN. Nuestro ADN es de buscar el diseño y la excelencia de los productos, que es, aunque esté industrializado, pues es nuestro ADN, el diseño. Y voy a presentar 3 series, 3 de las cuales se han presentado en Cersalle, ¿vale? Comenzaremos con los pequeños formatos. La cerámica lleva una evolución en los años, que empezó con los pequeños formatos, poco a poco se fue haciendo grande, y hoy en día una empresa como nosotros, que somos 360 grados, pues tenemos un poquito de todo. Y el contenedor del pequeño formato hoy en día es muy importante para nosotros, porque ahí está lo que es la inspiración en los hidráulicos antiguos, las mayólicas y todo el tipo de producto que parece que esté hecho a mano y realmente está industrializado. Pero previamente a esto lleva un trabajo muy importante de diseño para lograr este aspecto final. Vivimos los momentos, lógicamente. Esta es la serie Gliss, ¿vale? Es una colección que tiene 3 formatos, que está inspirado en las mayólicas. Es un producto que tiene un alto índice de vétreo al acabado, que tiene 5×15, 7,5×20 y 10×10, combinables entre ellos, ¿vale? Para poder formar los propios espacios. Es este tipo de producto. A su vez, el pequeño formato, nosotros también lo combinamos con gran formato, siempre buscando un poco la combinación de los materiales. Después, esta otra colección es una Real Stone, es una inspiración en lo que es una piedra
que nace un poco de los sedimentos del arrastre de las aguas, una arenisca, ¿no? Y esta serie ya no es el pequeño formato, esta ya entramos en la gama donde podemos tener formatos como el que tenéis aquí, de 1,20 en el suelo, que este es de inspiración mármol, pero esto es una arena, una arenisca, ¿vale? Donde puede pasar desde el formato 1,20 hasta el más pequeño que tenemos en este formato, que es un 30-60. Intentamos también, dentro de Raño, aportar la mayor tecnología posible, porque hoy en día la resistencia tiene que ser la que tiene que ser, el índice de antideslizamiento tiene que ser el que tiene que ser, siempre dentro de un diseño que corresponda con el producto. Esta es la Real Stone Argent. Perdón. Hablando un poco de las tecnologías, estas son las últimas tres tecnologías que se han incorporado al ciclo productivo de Raño. La primera que veis ahí, que es Steelwise, esto significa, con palabras simples, es un alto índice de antideslizamiento, pero con fácil limpieza. Hoy en día es muy importante que tengamos un producto para nuestro código técnico, en Europa sería un R10B, pero para nuestro código técnico un clase 2, pero que sea fácil limpieza. Como vosotros sabéis mejor que yo, el código técnico nos indica que para las zonas públicas al menos tiene que ser una clase 2 para que estos te pasen la certificación. En este sentido, el Steelwise, muchas de las series te cumplen el clase 2 y hay otras que incluso la clase 3 para salir al exterior. Luego tenemos el Body Plus. El Body Plus es simplemente, dentro del ciclo productivo, lo que es el bizcocho de la cerámica corresponde prácticamente a lo que es el acabado final del producto, ¿vale? Por decirlo simplemente, es como si fuera un producto técnico que es un doble carga, pero es un colorado en masa, ¿vale? El comportamiento final del producto es un producto técnico, pero es un colorado en masa, con lo cual el colorado en masa te permite que luego con la nueva aplicación de la Inject puedes darle mejores gráficas y acercarte mucho más a la realidad o a la naturalidad del producto que estás intentando copiar o recrear, ¿vale? Y luego tenemos el Sunlight Shine. El Sunlight Shine simplemente es otra tecnología que se ha aportado últimamente, es la última tecnología que dentro de lo que es la gráfica de la Inject, lo que permite hacer también relieves al mismo tiempo en la misma pieza. Si vosotros veis, por ejemplo, la madera que tenéis ahí en el suelo, esa que tenéis ahí, es una pieza cerámica que tiene una realidad bestial. Incluso si la tocáis, tiene textura como si fuera madera, ¿vale? Y eso es, aplicando la máxima tecnología, pues puedes lograr ciertas cosas. Y luego la durabilidad del producto. Y luego tenemos otra serie, bueno, aquí os han pasado algunas fotografías de lo que es la mezcla de productos, indoor, outdoor, donde puedes aplicarlo. Tiene 4 colores, 3 cálidos y 1 frío, ¿vale? Y simplemente os paso para que sepáis dónde podemos aplicar este tipo de productos. Un comedor. Como veréis, lo combinamos muchas veces con el gran formato, con el pequeño formato, haciendo un poco una combinación de texturas e incluso de colores, ¿vale? Esto es una cocina, ahí también veis un poquito. Ahí tenemos una serie que tenemos ahí expuesta también, gran formato. Y vamos también ahora a otra serie, la última serie, que es la Strafford. Esta es una recreación de un cemento muy moderno, donde tiene un poquito de movimiento el producto, pero al mismo tiempo se le incorpora, porque las tecnologías te lo están permitiendo, bastantes decoraciones para ser una serie monótona, teóricamente, del pasado. Los cementos es un cemento, pero le incorporas colorido, le incorporas decoraciones y le incorporas texturas. Esta es una serie que también va desde el 1,20 hasta el 30-60, interior, exterior, clase 2, Steelwise, y poder ir a cualquier tipo de proyecto que necesitéis, ¿vale? Ahí tenéis las texturas con hexágonos, se incorporan pequeño formato, hexágonos, con distintas texturas, las tecnologías que hemos comentado antes, y ahí tenéis un poco el ejemplo de cómo podemos utilizar el producto. Porque nuestra misión, al fin y al cabo, es diseñar producto para que sea un elemento más de los proyectos que se están gestionando, ¿no? Es una habitación, si veis en la pared tenéis un decorado, es un decorado en porcelánico también, que parecen unas hojas, no sé si se ve bien, ¿vale?
Aportamos también decoración en los hexágonos de color, porque está volviendo un poco el color y el tema de las flores también está volviendo un poco. Ahí tenéis, todo esto es en el tema de porcelánico dentro de la gama del cemento. Para exterior, obviamente, donde podemos utilizar el producto para exterior. Ese producto que tenéis ahí con la grava es un producto de 2 centímetros, que se coloca, es su inspiración en el tema del adoquín de toda la vida, tradicional. Lo que pasa que la cerámica lo que te permite es tener un diseño distinto al cemento de toda la vida. Y es el tipo de decoración, ¿vale? El XT20. Y luego, para terminar, simplemente hemos puesto un ejemplo del primer proyecto que hicimos a raíz de empezar con WeContract, de la mano de GAC 3000. Empezamos junto con Juan, nuestro chico aquí en Cataluña en el WeContract, Juan de Toro. Se hizo este restaurante Pura Brasa en Girona, que Raño pues aportó toda la cerámica del proyecto, ¿vale? Donde tenéis todo esto, entonces el suelo es en madera cerámica, donde aportamos esa imitación, parece un producto pintado a mano, es un producto dentro del contenedor de History del pequeño formato, y todo esto es Pura Brasa. Y este fue el primer proyecto que salió de aquí del WeContract, como os digo. Ahí tenéis los ejemplos de restauración, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias y lo que han dicho todos mis compañeros, agradecer que hayáis venido y esperemos que el WeContract os sirva un poco de centro de trabajo junto con Belén, que aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Y ahora vamos a pasar a invitar a Andreu Rovira, que lleva todo lo que es Contract and Specification en Levante, Aragón y Cataluña, que no es poco. Y bueno, es todo tuyo. Voy a poner un poquito más. Perfecto. Y también comentarles que Víctor nos dejó preparado por si querían ver las 3 nuevas colecciones de Raño, porque el catálogo le decimos aquí la Biblia, porque es así, tiene muchísimo producto, pero nos dejó preparado arriba de la mesa de Elia Tables, por si queréis ver las nuevas colecciones, que todavía no están en el catálogo nuevo, unos libritos para vosotros. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, sobre todo gracias por haber venido presencialmente, es la primera después de mucho tiempo y se hace bien para todos, ¿no? Bueno, primero de todo me voy a presentar. Yo soy Andreu Rovira, soy el responsable de la especificación y prescripción en Sonae Arauco y os voy a explicar un poquito quién somos, qué hacemos, para dónde vamos nosotros y un poco las tendencias que creemos que van a venir o que están ya un poco metidas, ¿no? Sonae Arauco, el nombre sale de la unión de Sonae Industria y de Arauco. Sonae Industria es una empresa portuguesa, Sociedad Nacional de Estratificados, y Arauco es una empresa chilena, ¿vale? Entonces hicieron una joint venture hace 5 años y nos hemos convertido pues en una empresa mucho más grande de lo que éramos, ¿no? Daros unos datos, sobre todo en 2019 hicimos 100 millones de euros en inversiones propias en nuestras plantas y fuimos capaces de producir 3 millones, casi 4 millones de metros cúbicos de producto, ¿no? Otro punto que os quería comentar es que lo que nosotros hacemos, nuestro producto retiene cada año 2,1 tonelada de CO2 en el producto, porque al no estar quemado, pues la madera lógicamente retiene CO2. Tenemos plantas, como podéis ver, en diferentes puntos, pero sobre todo hacer mención a las que tenemos en España y las que tenemos en Portugal, que son las que nutren un poco nuestro mercado, ¿no? Lo que os comentaba, ¿hacia dónde vamos? Pues nosotros desde Sonae vemos que tenemos que estar y queremos llevar la madera un poquito más lejos de lo que se ha llevado hasta ahora, ¿no? Y nuestro compromiso con la sostenibilidad pues es muy importante porque nos dedicamos lógicamente a gestionar madera. Entonces debemos y tenemos que ser muy responsables, ¿no? Daros unas notas de lo que hacemos. Pues nuestro producto creemos que es una sólida alternativa a la madera y que tiene un efecto muy positivo para el calentamiento global. Lógicamente la madera es
entra dentro de un proceso de reciclaje continuo. Ahora os pondré una diapositiva donde veréis la bioeconomía circular, y creo que es uno de los productos donde más reutilización se hace durante su vida, ¿no? Y sobre todo la flexibilidad dimensional que nos permite hacer tableros a unas medidas que son pues muy prácticas para poder fabricar a medida. Estamos certificados lógicamente con los dos mayores sistemas de certificación, y sobre todo la madera utilizada pues viene de nuestra gestión forestal, ¿no? Aquí os enseño un poquito lo que os comentaba del tema del desperdicio cero. La madera se recicla continuamente, nosotros estamos reciclando mucho, y ahora os explico un poquito cómo lo hacemos. Tenemos las certificaciones de calidad, ambientales, de laboral, ¿vale? ¿Y qué es lo que ofrecemos? Pues nosotros ofrecemos una gama muy amplia de productos sostenibles y sobre todo soluciones decorativas. Lo que os comentaba, nuestros tableros son EcoBoard. Partimos de los tableros base, que son los tableros que todos conoceréis de aglomerado, MDF, o el tablero de fibra orientada, el OSB. Entonces son tableros que ya estamos fabricando con cero resinas que añaden formaldehído, por lo cual tenemos certificaciones con CAR2, con emisiones cero, productos que son perfectamente utilizables en todos los ámbitos. Una vez tenemos los tableros base, y es donde yo voy a entrar un poquito a lo nuestro, nosotros los decoramos a través de procesos, y hacemos pues tableros melamínicos que todos conocéis. Tenemos 214 diferentes posibilidades, 262 combinaciones cuando utilizamos los acabados, 15 texturas, ¿no? 5 nuevas, y luego una de las, digamos, de las armas que tenemos fuertes es que tenemos el HPL, el laminado de alta presión, que es completamente matching con el tablero de melamina para poder utilizar en diferentes zonas del proyecto donde se requiere un producto o se requiere el otro, ¿vale? Uno de los productos innovadores que tenemos, para no nombrar más, pues este que tenemos aquí detrás, por ejemplo, que es el 3DF, es un tablero que tiene unas resinas especiales que cuando se le aplica calor y presión podemos deformarlo y podemos hacer creativamente lo que a nosotros nos guste. Entonces es un producto muy ideal para todo el tema de proyectos. Y bueno, hemos hecho un ejercicio de ver para dónde van las tendencias un poco en el mundo y cómo transmitimos esas tendencias a nuestros productos, porque hacer un catálogo de madera que son tableros que luego pues parece que no tienen mucha importancia, pues hay un trabajo bastante grande detrás de todo eso. Hemos localizado, o nosotros creemos estas tres, y dentro de cada una varias tipologías de cómo combinar los diseños, ¿no? La primera, la Omnigeneration, es un poco la tendencia de que todo es compartir, ¿no? Todo se comparte el coworking, se comparte el co-living, todo está compartido, ¿no? Entonces el diseño está claro que combinará y tiene que tener una comodidad y una estética, ¿no? Esta estética pues tiene que ser vibrante y los colores tienen que ser fuertes, enérgicos. Entonces creemos que pues se trabajarán con maderas y fantasías, y que el color que le pondremos ahí será un poquito fuerte y un poco que distorsionará un poquito todo lo demás, ¿no? Y la otra posibilidad que vemos dentro del Omni es que dentro de la casa o dentro de cualquier espacio todo va a tener que ser flexible, adaptable, y vamos a tener que combinar muchas situaciones, ¿no? Entonces creemos que estos conceptos pues van a ser más neutrales, van a ser más intemporales y con una apariencia más tranquila. Entonces las maderas serán más claras, sin mucho nudo, sin mucha agresividad, que no sean muy pesadas, y unas fantasías pues donde le den ese toque, ¿no? Y cuando estamos hablando del green living, el green living es la naturaleza para todos hoy en día. Con lo que nos ha pasado, ¿no? Pues nos inspiramos cada vez más en ella, nos queremos reconectar e intentamos de que sea tan natural como sea posible. Entonces, claro, nuestros productos, donde transmitimos, lo transmitimos en la visión y lo transmitimos en el tacto hoy en día. Entonces, nuestros productos creemos que están dentro de esta tendencia por la gama. Luego, la segunda que vemos dentro del Green Living es un poquito la naturaleza de nuestra vida diaria, y el diseño tiene que ser adaptado pues al entorno, ¿no? Entonces aquí sí que pueden entrar maderas más oscuras, más elegantes, más premium, y colores un poquito más chocolates, ¿no?
Y la tercera es que todo sea muy natural, muy orgánico, ¿no? Que realmente los materiales que sean lo que tocamos. Y aquí pues es donde va a entrar más una madera rústica y van a entrar ya pues más nudos, más catedrales y otra tipología de aguas, ¿no? Y luego la tercera que vemos es la digital, o sea, un poco esto que la tecnología se nos ha comido a todos, ¿no? Y necesitamos la tecnología para todo. Entonces la tecnología nos aporta pues esto, ¿no? Un poco que sea todo un poco más serio, más premium, y donde pueden entrar a jugar ya las maderas más oscuras, acabados metálicos y fantasías elegantes. Y la segunda que vemos es que pues, la electrónica, como podemos ver con los altavoces o con diferentes equipos de sonido y tal, se están adaptando a que sean piezas de decoración y se están utilizando pues, dentro de lo que es el hábitat nuestro, ¿no? Entonces aquí buscaremos esta tipología de maderas de tono medios, acabados y tonos metálicos, donde nos van a representar más a nosotros, ¿no? Entonces podemos decir que dentro de la tendencia pues nosotros podemos cubrir con la gama de decorativos más o menos, creemos que todas estas tipologías. Tenemos una materialidad porque podemos combinar muy bien las apariencias, las naturalidades y las texturas. Son productos que lógicamente todo lo que hacemos hoy en día de decorativo, tanto en HPL como en los tableros, tienen la certificación antibacteriana. Antes quizás no se le daba tanta importancia, ahora en el mundo que estamos pues sí que se le da. Entonces tiene unos argumentos bastante ventajosos, y Novus ya os he comentado que es la marca que engloba todo esto, ¿no? Entonces os quería poner, haciendo un guiño un poco a lo que estábamos hablando, hemos cogido un poquito los proyectos que hemos hecho últimamente para el tema de restauración, y aquí os enseño, por ejemplo, el restaurante Takumi. Aquí se ha utilizado pues HPLs y tableros para hacer las diferentes zonas que podéis ver, tanto las mesas como la barra. Aquí es una foto que me gusta mucho, de donde se puede ver con nuestro producto que se puede llegar a una realidad muy buena. Esto es, por ejemplo, otra tipología, no sé por qué se pasa, esto es otra tipología de producto que tenemos, que es el MDF tintado en masa, en este caso negro, donde se ha trabajado con un control numérico y se ha hecho este forro de pared donde le da mucha elegancia. Esto estuvimos hace nada, muy poquito tiempo en la Design Week de Marbella. Aquí podéis ver la barra central que había en el espacio. Se ha hecho con óxido en la parte frontal, y ahora veremos un detalle de lo que es la barra para que podáis ver. Esta es la barra que hay encima, está hecha con el mismo diseño que tenemos en la cocina. Y aquí un poco sí que quería romper un segundito para deciros, nuestro producto es súper importante que esté bien canteado, porque si no, vosotros cuando vais a prescribir vuestros proyectos, lo primero que pensáis es melamina, o el canto, o esto va a quedar, ¿no? Entonces sí que me gustaría que cogierais un poco la idea de que siempre que prescribís esta tipología de producto, si puede ser Innovus, lógicamente mejor, que nos hagáis un mail, un WhatsApp y decir, oye, que se ha prescrito esto, lo va a hacer tal, o esto se va a ir para aquí, para que nosotros podamos ayudar a que sea el diseño que habéis escogido y no os lo cambien y que no tengáis que estar cambiando, ¿no? Esto es otra zona donde se ha utilizado otra tipología de óxidos y otra tipología de piedras. Esto es un restaurante, no nos dejan decir el nombre, entonces aquí se ha utilizado tanto tablero como HPL, las mesas, todo lo que son los muebles de nevera, los separadores, o sea, se ha utilizado bastante material. Esto es una cadena, no sé por qué se cambia, lo siento, esto es una cadena de fast food muy reconocida, donde nosotros trabajamos en todos los elementos con nuestros productos, aquí en esta insignia. Esto es otro restaurante también hecho, y aquí, lo siento, esto es simplemente daros un... Se va solo, ¿eh? Esto es solo para daros un guiño de que el OSB también se puede trabajar para poder hacer cualquier tipología de proyecto. Y aquí os quería enseñar que podemos llegar a hacer piezas, estas como podéis ver están pensadas, se va solo, está dominado. Entonces
que podáis ver que lógicamente están pensadas estas para el retail y veis para lo que son, ¿no? Pero que podemos llegar a hacer piezas que lógicamente hoy en día se piensan muchas veces en unos productos muy concretos y se pueden llegar a hacer muchas cosas con nuestros productos, ¿no? Y daros, de todo lo que os he hablado, dejaros unos mensajes, ¿no? ¿Por qué utilizar productos Innovus? ¿Por qué melamina HPL? Son productos sostenibles, creo que os lo he explicado bien. Son antibacterianos, por tanto la importancia de la salud hoy en día es importante. La limpieza, son materiales fáciles de limpiar, fáciles de desinfectar. El medio ambiente, son materiales saludables, tienen las certificaciones, no llevan otra tipología de componentes. Durabilidad, están pensados para durar, tienen muy buenas propiedades al uso, entonces son, creo que excelentes para esta tipología de proyectos. Tienen una facilidad de reposición porque no alteran el color, siempre vas a poder cambiar, siempre vas a poder hacer sin tener que compaginar con cambios de color. Tienen flexibilidad dimensional, podéis fabricar a medida cualquier pieza. Es una valiosa alternativa, lógicamente, a la madera maciza y a la chapa natural. Los productos Innovus reducen las emisiones de CO2, como os he comentado, y Innovus pues, tiene una gama amplia. Tiene naturalidad, materialidad, identidad y tiene texturas suficientes para que podáis hacer. Comentaros de que nos galardonaron con un premio con este producto hace unos meses, aparte de otros premios que nos han dado a las plantas y a otras tipologías de cosas que hacemos. Otro premio que es muy difícil que a una empresa como nosotros nos den premios a diseños y tal, pues tenemos otro premio al producto que sacamos que parece fieltro, ¿no? Para poder utilizar en diferentes proyectos. Y bueno, y estos son otros premios que tenemos a la salud y a la construcción. Perdón, muchas gracias, es que se me ha escapado. Muchas gracias y cualquier cosa. Bueno, ahora vamos a hacer un debate. Bueno, yo tengo preparadas algunas preguntas, una pregunta para cada uno de los ponentes y si vosotros tenéis preguntas también quiero que aprovechen para hacerlas. Entonces, por eso te quería preguntar, Ricard, digamos, dentro de los retos que fue en ese momento crear proyectos, ¿cuál fue el reto? No sé si fue el mismo reto para los dos o si han sido diferentes. Espero que nos cuentes un poco, digamos, que tanto en la parte técnica, social, lo que, bueno... Bueno, uno de los retos principalmente fue también trabajar, pues como la mayoría, sin tener acceso a muchos showrooms como este o con muestras, etcétera, etcétera, poder crear un proyecto también un poco desde casa, improvisando como se podía. Eso fue un reto principal. Luego, aparte, la movilidad, todo lo que fue poder desplazarse, etcétera, etcétera. A mí, aparte de estos dos proyectos que he explicado, yo creo que lo que nos afectó más a todos fue esto y luego entender las necesidades del cliente, que siempre es un gran reto, ¿eh? Pero bueno, esto para mí fue una parte complicada de poder llegar a poder proyectar sin tener nada en ese momento o teniendo muy poco. Por el tema que estábamos todos encerrados. Pero aparte de esto, ya os digo, también entender el cliente. Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, para las marcas sí que tienen, bueno, vamos a hablar un poco más de productos. Quería hablar sobre todo con Elia y Sonae sobre el tema de personalización, un poco para aclarar el tema de la personalización, digamos, el servicio hasta dónde llega de la personalización, qué posibilidades tienen las personas hoy presentes para poder personalizar el producto. Bueno, en nuestro caso, personalizar el producto es una personalización al 100%. 100%, dado que cada pieza para nosotros, bueno, tiene ese trabajo de artesanía y capacidad para poder adaptarnos a cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de estructura donde vaya ubicada. Se puede mecanizar las piezas para poderse adaptar a cualquier formato. Por otro lado, decir que nosotros también contamos con, en el caso de las mesas, por ejemplo, con unos modelos ya definidos, diseñados por nosotros mismos, que ya van calibradas también a nivel de grosores, dependiendo del peso de cada pieza. Pensar que estas piezas, hay algunas, por ejemplo la que tenemos ahí, que después podéis ver en la entrada,
pues se va a unos 250 kilos de peso que tiene la mesa. Estamos hablando de madera bien maciza y 250. Entonces, 250 kilos hay que saberlo soportar bien, ¿no? Nosotros contamos con el departamento de oficina técnica que pues se dedica pues a calibrar todo esto. Pero que si por otro lado, por lo que sea, porque por el diseño no encajan, porque por el espacio requiere cualquier otra adaptación, pues no hay ningún problema pues para hacer las mecanizaciones necesarias para adaptarlo a cualquier tipo de sitios. Muchas gracias, Daniel. Le pasamos primero a Andreu para hablar de... para Víctor hay otra pregunta. Lo mismo, ¿no? Un poco sobre la personalización para... Bueno, nosotros tenemos diferentes productos como el que tenemos puesto detrás, como el que tenemos puesto allí. O sea, el 3DF es un producto para personalizar completamente, es un producto creativo para que se pueda pensar qué se quiere hacer, qué se quiere transmitir y hacerlo. Tenemos productos como el MDF coloreado que también se puede mecanizar, se puede melaminizar encima y trabajar con el control numérico. Y esto no está, digamos, no te está obligando a tener unas cantidades. Entonces puedes trabajar con estos productos muy libremente y cuando tú quieres realmente variar algo de lo que digamos estándar, ¿no? Pues diseños y etcétera, de lo que son las superficies, entonces ahí lógicamente como una empresa fabricante que somos no podemos hacer 2 o 3. Entonces sí que necesitamos de una cantidad. No es una cantidad grande dependiendo del proyecto que sea, porque evidentemente en el mundo del retail o en el mundo de la hostelería, donde hay esta tipología de cadenas que replican muchas veces, ¿no? No tienen ningún inconveniente en poder hacer un diseño exclusivo para ellos, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias, Andreu. Y para Vicente queríamos también hablar... porque bueno, vuestros productos están cerrados, pero por lo que vimos trabajan mucho la colección, el concepto de colección, ¿no? Como la materialidad de Raño y lo que los identifica. Quería saber un poco cómo crean esas colecciones y qué hay detrás. Buena pregunta, Belén, buena pregunta, porque aquí también tiene que haber asistido con nosotros, lo que pasa es que no ha podido venir un product manager, que es el que tenía que haber explicado un poco el producto en sí, ¿vale? Es una buena pregunta, pero como os he comentado antes, Raño, su ADN es la búsqueda del diseño y de los productos. Nuestro equipo de diseño, de desarrollo de producto, lo que hace, creo que lo hace todo el mundo, no lo sé si lo hace todo el mundo, nuestro equipo sí que lo hace, es visitar muchas ferias, espacios de moda, buscar las tendencias de cualquier tipo de producto, ya sean textiles, ya sea madera, ya sea cualquier cosa, incluso los coches, qué tendencia hay en los coches. A la fin y a la postre, lo que se trata es de buscar transportar esa necesidad del mercado a la hora del diseño a la cerámica. Tened en cuenta que la cerámica es un producto que lo está trabajando el hombre miles de años. Lo que pasa es que la trabajamos y la utilizamos para distintas cosas. Entonces, el ADN de Raño es esto, la búsqueda del diseño y buscando estas tendencias de producto, al final se desarrolla un producto. ¿Por qué se desarrolla una piedra y no se desarrolla un textil? Pues este año la tendencia es porque se están buscando piedras. Vosotros, no sé si trabajáis en el mundo de la cerámica, antiguamente se utilizaba mucho el mármol desapareció prácticamente del mercado en lo que es en la cerámica y ahora de aquí 2 años atrás está volviendo con muchísima fuerza el mármol. Y eso es un poquito fruto de ese estudio de las tendencias. Es un poquito, así desarrollamos el producto básicamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quiera hacer el público presente. Andreu. ¿Qué garantía, o sea, cuánto tiempo está un producto en el mercado a nivel de reposición? Es decir, ¿con qué, si se compra una placa, un melamínico y se hace un restaurante y tal, 2 años, ¿hay algún tipo de estocaje o qué vida tiene un producto en el mercado? Como mínimo el producto va a tener 5 años de vida, ¿vale? Luego está sujeto, por desgracia, a la rotación del mercado. Es verdad, es así de triste y así de simple. Pero, lógicamente,
nosotros como fabricantes tenemos que tener un stock en nuestras plantas de papel. Entonces, esos 5 años a veces se pueden convertir en 10, 12 mínimo, ¿eh? Pero sí que puede ocurrir de que un producto, un diseño se haya sacado, haya sido un fracaso, ¿no? Y no lo podamos encontrar. Eso es verdad, puede ocurrir, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, felicitarlos a todos. Me encantó la sesión de hoy, la primera sesión presencial. Sí. Por fin ya teníamos ganas, ahora tenemos 100% de aforo y por eso esperamos este momento para poder hacerla. Invitarlos a usar este espacio como vuestro. Al final la identidad de WeContract es que vengáis, que lo uséis, que vengan los clientes vuestros, que aprovechéis el espacio. Yo soy la asesora, o sea, puedo asesorar, guiar, pero bueno, al final nadie sabe mejor que vosotros lo que tienen en mente y lo creativo que pueden ser y hasta dónde pueden llegar los proyectos, así que los invito, es un espacio abierto y queremos trabajar la colaboración, así que están, vosotros y todos vuestros colegas invitadísimos, agradecerles y vamos a finalizar. Muchas gracias, Ricard, por venir, por animarte a la primera sesión presencial de WeContract y nada, una última palabra, reflexión, algo que quieras añadir. No, básicamente agradecido de estar aquí, agradecido de explicar también proyectos y un poco que formamos parte un poco ya de esta familia, ¿no? Que nos vamos encontrando en varios eventos y gracias a vosotros por ser este motor de organizar actividades donde se pone en común todo, desde fabricantes y distribuidores, etcétera, etcétera. Agradecido. Muchísimas gracias a todos y para los que están del otro lado, la semana que viene va a estar subido a nuestro canal de WeContract en YouTube, mucho más armado y compacto la sesión de hoy y espero que también lo aprovechéis y que lo compartáis. Muchísimas gracias. Vais a recibir